Amén, amén. Hechos capítulo 21. La semana pasada nos quedamos en el versículo 14 y si ustedes se acuerdan, Pablo está comenzando esta travesía desde las iglesias de Asia hasta Jerusalén de nuevo. El Espíritu le ha estado comunicando constantemente de que va a pasar tiempos difíciles en Jerusalén y los hermanos que están con él le han estado también persuadiendo a que no llegue a Jerusalén, que no vaya a Jerusalén. Pero finalmente, después de mucho intentarlo y viendo que no podían persuadirlo a que no hiciera lo que él claramente sabía que Dios quería que hiciera, finalmente le dicen, ok, entonces vamos a permitir, si no quieres cambiar tu opinión, si no quieres cambiar tu camino, vamos a permitir, vamos a dejar que hagas la voluntad de Dios. Y ahí fue donde nos quedamos la semana pasada, ¿verdad? Donde Pablo estaba empeñado, estaba completamente como su rostro como peña, ¿verdad? Puesto y su corazón dispuesto a ir a Jerusalén, pasara lo que pasara, no importaba si tuviera que perder ahí su vida por causa de Cristo. Hoy seguimos en el versículo 15 de Hechos 21, en donde Lucas sigue contándonos la historia, escribiéndola para nosotros, y ahí dice: días después hicimos los preparativos y subimos a Jerusalén. Algunos de los discípulos de Cesarea nos acompañaron consigo, llevaron a Nasón, un antiguo discípulo de Chipre, en cuya casa nos hospedaríamos. Este Nasón es uno de los primeros discípulos que se convirtió al Señor. Eso es lo que quiere decir con antiguos. No quiere decir que haya estado viejito ni nada de eso. No quiere decir que haya estado desgastado. Simplemente fue uno de los primeros discípulos que se convirtieron en Asia y ahora iba con ellos y se iban a quedar en una casa que él tenía en Jerusalén. Versículo 17 dice: cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con mucho gozo. Los hermanos nos recibieron con mucho gozo. Me fascina la iglesia cristiana, me fascina el cristianismo en el sentido de que cuando llegamos a la casa de Dios y vemos a hermanos que vienen y se unen a nosotros, los recibimos con gozo porque los podemos volver a ver, los recibimos con gozo porque sabemos que están bien, los recibimos con gozo porque sabemos que todos juntos vamos a unirnos y en el nombre del Señor y por el poder del Espíritu Santo, todos juntos vamos a poder cantar al Señor como lo hicimos ahorita, sí, como levantamos nuestras voces y nuestras manos y nuestros corazones a Él. Ese es el gozo que se encuentra en la casa del Señor, ese es el gozo que se encuentra con los hermanos en el Señor. Sí, y algunos de ustedes, muchos de ustedes, me atrevo a decir, ni siquiera se conocen, pero no tuvieron ningún problema con estar aquí todos juntos, alzando su voz, alzando sus manos, ¿verdad? No les dio vergüenza hacerlo. ¿Por qué? Porque todos estamos aquí con el mismo propósito de adorar a Dios. Y no le hace que haya en nuestro corazón, no le hace que esté pasando en nuestra vida. Cuando nos damos a la tarea de adorar a Dios, porque sabemos que en el cielo se está adorando sin interrupción, entonces nuestro corazón tarde o temprano alcanza esa adoración del cielo. Nuestros sentimientos, aunque las hayamos traído por los suelos, se elevan también y alcanzan a nuestro corazón, y cuando menos pensamos, todo nuestro ser está envuelto en la adoración, y ese es el gozo que encontramos en la casa de Dios. En el versículo 18 dice: al día siguiente entramos con Pablo en casa de Jacobo. Allí estaban reunidos todos los ancianos. Si este Jacobo del que habla aquí es el hermano del Señor, ahí en esa casa es donde se estaban reuniendo. Versículo 19 dice: después de saludarlos, Pablo les habló de su ministerio y con mucho detalle les contó lo que Dios había hecho entre los judíos. Noten, les contó lo que había hecho entre los judíos. Y vale la pena notar aquí que no se menciona a ninguno de los apóstoles originales, ¿verdad? De que siguieron al Señor, que anduvieron con el Señor. No se menciona a Pedro, no se menciona a Juan, no se menciona a ninguno de ellos. Porque saben que para este tiempo han pasado ya como unos 25, 30 años y se supone que para entonces ya los discípulos, los apóstoles finalmente habían salido de Jerusalén a predicar el evangelio por toda Judea y por eso no estaban ahí. Curioso, ¿no? Que los nuevos cristianos que fueron convertidos a Cristo inmediatamente después de Pentecostés, muchos de ellos salieron a predicar el evangelio inmediatamente por lo de la persecución, pero pareciera ser que los discípulos, los originales discípulos y los apóstoles como que se retractaron, se escondieron, se quedaron en Jerusalén sin salir a predicar, sino hasta 20, 25 años después, nos cuentan algunos comentaristas, ¿verdad? Y es también asombroso ver cómo la gente que viene a Cristo, que recién viene a Cristo, hay tanto fuego en su corazón, hay tanto fervor en su corazón, hay tanta manifestación de Dios en sus vidas, que son los que andan allá afuera y andan testificando y andan predicando y andan hablando y andan repartiendo folletos. Y los que ya tenemos tiempo de cristianos somos como los apóstoles, ¿verdad?
No, yo soy apóstol ya, así es que eso se los dejamos a los que todavía no han llegado a mi estatus espiritual, ¿verdad? Los que todavía no están encargados de predicar la palabra, de pasar tiempo en oración. Y no, la vida de discípulo, la vida de apóstol debemos de seguirla todos nuestros días. Porque no hay un solo día en el que Dios no nos dé la oportunidad de llevar el mensaje del Evangelio a los demás. En el versículo 20 dice, cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, hermano Pablo, ya hemos visto cuántos miles de judíos han creído, todos ellos celosos de la ley. Lo que aquí se ha sabido es que a los judíos que están entre los no judíos o entre los gentiles, les enseñas a renegar de las enseñanzas de Moisés y que les dices que no circunciden a sus hijos ni observen nuestras costumbres. Noten, las noticias ya habían llegado a Jerusalén. Vamos a ver más adelante que hay judíos ahí de Asia. Ya habían llegado a Jerusalén y habían estado contando ya de todo lo que Pablo estaba haciendo en Asia y en Europa y en todos los lugares en donde iba, ¿sí? Miles de judíos, pero los judíos seguían celosos de la ley. Los judíos no podían dejar de ser judíos. Sí, ninguno de nosotros que somos mexicanos de nacimiento o porque nuestros padres son mexicanos, podemos dejar de ser mexicanos, ¿verdad? Podemos ser cristianos mexicanos, pero somos cristianos mexicanos, ¿verdad? Y somos peruanos, y somos colombianos, y somos venezolanos, y somos cristianos que representan esa nación, pero no podemos dejar nuestras raíces. Así los judíos tampoco podían hacer a un lado sus raíces de buenas a primeras, de un día para otro. Había muchas costumbres que ellos consideraban que necesitaban seguir celebrando, cumpliendo, para poder sentirse cerca de Dios. Y saben que eso no tenía nada de malo. Eso no tenía nada de malo si se era judío. Y aquí lo que ellos están diciendo, que estos judíos que habían venido, que habían escuchado a Pablo, estaban diciendo en Jerusalén que él estaba enseñando a los judíos, noten, no a los gentiles, a los judíos, a no obedecer la ley de Moisés. E inclusive les estaba enseñando y diciendo que no circunciden a sus hijos ni observaran sus costumbres. Y saben que nada estaba más lejos de la verdad. Eso no era lo que Pablo estaba haciendo. Pablo no había enseñado a los judíos a desobedecer la ley. Inclusive vamos a ver cómo Pablo sigue cumpliendo con algunas de las leyes, ¿sí? Pablo no estaba entonces enseñando a los judíos a desobedecer la ley, sino lo que él peleaba era que los judíos no quisieran imponerles su ley y reglamentos a los gentiles, a los que no eran judíos, ¿sí? A los que no quería que él les impusieran esas leyes, que ellos les impusieran esos mandamientos, porque no eran leyes y no eran mandamientos que Dios había dado al resto del mundo. Si por ejemplo aquí en Calvary Chapel, ¿verdad? Nosotros somos conocidos porque somos muy casuales, la adoración es muy contemporánea, podemos venir en traje y corbata o podemos venir con chanclas y shorts, podemos traer el pelo largo, el pelo corto, algunos varones se ponen aretes y hay gente que dice, ay, Calvary Chapel, ¿verdad? Oye, esos son una bola de... Usted póngale ahí, rebeldes o lo que sea. Cuando menos cuando yo era joven y yo estaba yendo a una iglesia del Nazareno, en la iglesia del Nazareno le hacían así a Calvary Chapel, ¿verdad? Porque tenían miedo de que los jóvenes de la iglesia se fueran a dejar crecer el cabello y fueran a levantar, a tomar guitarras y se pusieran a tocar. Entonces ahí la iglesia del Nazareno la iglesia a la que yo iba, estaba tratando de imponer sus reglas, reglamentos, sus requisitos y dogmas a una iglesia que estaba adorando al Señor, que estaba trayendo a mucha gente a Cristo. ¿Sí? Así los judíos querían imponer la ley a los que no eran judíos. Y eso era a lo que Pablo se oponía. ¿Sí? No quería que los judíos trataran de imponerles leyes a los no judíos o a los gentiles, porque lo único que se necesitaba para ser salvo no era cumplir con todo tipo de leyes. Lo único que se necesitaba y se necesita todavía para ser salvo es poner nuestra fe en Jesucristo únicamente. Sí, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y la ley está basada en obras. Los dogmas del hombre están basadas en obras. Las doctrinas de los hombres están basadas en obras. Si yo hago, entonces Dios hace. Si yo hago, entonces me salva. Si yo hago, entonces Él me va a deber. Y esa no es la forma en la que Dios ofrece su salvación. Dios ofrece su salvación por fe en Jesucristo únicamente.
¿Sí? Porque es por gracia, para que nadie se gloríe. Entonces Pablo no estaba diciéndoles a los judíos que no obedecieran la ley. Pablo simplemente estaba diciéndoles a los judíos que no trataran de imponer su ley sobre los gentiles. ¿Okay? Así es que aquí en Calvary Chapel no le vamos a imponer ninguna ley. ¿Sí? Aquí en Calvary Chapel le vamos a pedir que venga, que adore a Dios en espíritu y en verdad, que venga, escuche la palabra, reciba la palabra, estudie la palabra, aprenda juntamente con nosotros, que permita que el Espíritu Santo le use y tenga los dones que tenga, los use para el crecimiento de la iglesia y la edificación de sí mismo. Y eso es todo. ¿Quiere venir con corbata? Véngase con corbata. ¿Quiere venirse de traje? Véngase de traje. ¿Quiere venirse en shorts? Véngase en shorts. Decentemente y en orden. Eso sí pedimos que se haga todo. Decentemente y en orden. Pero no le vamos a imponer ninguna ley. Sino nomás porque al pastor le gusta el cheesecake, ¿verdad? Cuando tenemos un potluck vamos a pedir que todo el mundo traiga cheesecake de postre, ¿verdad? Comercial. Es así nada más para que, por si acaso tenemos un potluck, ¿ok? No es cierto, no es cierto. ¿Me entienden? Entonces no vamos a imponerles ninguna ley. La única ley que vamos a imponer es la ley de Cristo. Y la ley de Cristo se trata de amar, de perdonar, de tener compasión los unos por los otros. Sí, de mostrar gracia los unos por los otros. Eso es lo que vamos a querer y no imponer. Depende de usted si lo quiere hacer. Porque si no lo quiere hacer, nosotros de todas maneras lo vamos a amar. Si no quiere hacer, nosotros de todas maneras lo vamos a servir. Si no quiere hacerlo, de todas maneras lo vamos a recibir. Sí, porque esa es la ley de Cristo. Le preguntan a Pablo en el versículo 22, ¿qué dices de esto? Seguramente ya se sabe que has venido, así que te recomendamos hacer lo siguiente. Hay entre nosotros 4 hombres que están obligados a cumplir un voto. Ve y purifícate con ellos y paga porque les rasuren la cabeza. Así todos comprenderán que no es cierto lo que supieron acerca de ti y que también tú obedeces la ley. En cuanto a los creyentes no judíos, nosotros ya les hemos escrito y les recomendamos que no observen nada de esto, sino que, como habían dicho en los capítulos anteriores, en el capítulo 15, se abstengan solamente de comer lo que se sacrifica a los ídolos y que no coman sangre ni animales ahogados, ni incurran en libertinaje sexual. Entonces fueron las cosas que les impusieron a los gentiles cuando tuvieron aquel concilio en Jerusalén, que no fueran a comer ahogado, que es carne sin desangrar, que no fueran a comer cosas sacrificadas a los ídolos, que equivalía era igual que idolatría, que no comieran animales sacrificados a esos ídolos y que no tuvieran libertinaje sexual o que huyeran de la inmoralidad sexual. Sí, el plan aquí era que al ver los judíos de Jerusalén que Pablo hacía esto, pudieran darse cuenta de que Pablo aún seguía obedeciendo la ley. ¿Sí? Que Pablo de todas maneras, aun cuando era cristiano, aun cuando estaba siguiendo a Cristo, tenía en alta estima la ley de Moisés todavía, no se le había olvidado. Ahora, con los gentiles, como les estaba diciendo, con los gentiles él estaba completamente en contra de que los judíos quisieran imponerles ninguna ley. ¿Sí? Pero él seguía cumpliendo con esa ley. ¿Por qué? De nuevo, porque era judío. ¿Sí? Y él quería dar testimonio a los judíos de que él seguía respetando al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, de que él seguía todavía adorando a ese mismo Dios, de que él no había dejado a ese Dios por otro Dios. Y al mismo tiempo les estaba tratando de presentar a Jesús como el Hijo de Dios. ¿Sí? Y quería que ellos llegaran a conocer a Jesús como él lo había conocido. Ese era el deseo de Pablo. Si Pablo nos dice en el versículo 26, tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente se purificó con ellos y entró en el templo para dar a conocer los días cuando se cumpliría la purificación y se presentaría la ofrenda por cada uno de ellos. De nuevo, Pablo, aunque sabía que estas ceremonias carecían de algún valor para lograr la salvación, ¿ok? Carecían de cualquier valor, carecían de cualquier significado para lograr la salvación. Reconocía que tenían un valor simbólico para los creyentes judíos. Y por eso hizo lo que hizo. Entonces Pablo aquí no estaba, Pablo se devolvió al legalismo, Pablo se volvió a la ley de nuevo, Pablo se le olvidó lo de la gracia. No, a Pablo no se le olvidó lo de la gracia. Pablo lo que estaba tratando de hacer es ser para todos lo que cada quien necesitaba para así ganar algunos.
¿Sí? Eso es lo que Pablo estaba tratando de hacer. De hecho, lean conmigo lo que Pablo les escribe a los Corintios en primera de Corintios, capítulos 9, comenzando con el versículo 19. Noten lo que Pablo les dice a los Corintios. Porque aunque soy libre y no dependo de nadie, no me he hecho esclavo, aunque soy libre y no dependo de nadie, me he hecho esclavo de todos para ganar al mayor número posible. Entre los judíos me comporto como judío para ganar a los judíos. Y aunque no estoy sujeto a la ley, entre los que están sujetos a la ley, me comporto como si estuviera sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Entre los que no tienen ley, me comporto como si no tuviera ley para ganar a los que no tienen ley. Aun cuando estoy libre de la ley de Dios, sino bajo la ley aun cuando no estoy libre de la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. En el versículo 22 dice, entre los débiles me comporto como débil para ganar a los débiles. Me comporto como todos ante todos para que de todos pueda yo salvar a algunos. ¿Sí? Entonces viene un testigo de Jehová y quiere alegar acerca del nombre de Jehová. Entonces le decimos, ok, vamos a ver en la Biblia qué dice que las escrituras que es el nombre de Dios. Y los llevamos a Éxodo 3. En donde Moisés le dice al Señor, bueno, y si me dicen que les diga quién me envió, ¿qué les digo? ¿Cuál es tu nombre? Y el Señor les dice, diles que yo soy, te envió. Entonces al testigo de Jehová, en lugar de cerrarle la puerta en las narices, le abrimos la palabra de Dios y le decimos, ahí está el nombre de Dios. Dios dijo que se llamaba yo soy. Pero ese no es nombre. Alégale a Dios. Porque cuando Moisés le preguntó que cuál era su nombre, él dijo, yo soy. Ok. Después te volvemos a visitar. Ok. Nos hacemos de tal forma que no alegamos, sino que presentamos el Evangelio para ganar a algunos. ¿Sí? Y una sugerencia, cuando hablen con los testigos de Jehová, no hablen con el que está detrás del que viene a la puerta. Hablen directamente con el que está en la puerta. Porque el que está en la frente de la puerta está siendo entrenado. El que está atrás es el que lo está entrenando. Y míralo directo a los ojos al que está enfrente de la puerta. Y trate de sembrar duda en lo que les están enseñando en la sociedad de la atalaya. Y cuando el que está atrás hable, le dice, espérate, estoy hablando con él, ¿ok? Espérate. Pero no los corremos, tenemos la tendencia de que cuando algo no se parece a nosotros o cuando alguien no hace las cosas como nosotros las hacemos, tenemos la tendencia a correr, tenemos la tendencia a escondernos, tenemos la tendencia a evadirlos. No, como Pablo, me voy a hacer de todo para de alguna manera ganar a algunos. ¿Sí? ¿Sí? A lo mejor usted tiene parientes católicos, ¿sí? Católicos romanos. Y alguna vez un pariente le dice, hey, hoy va a haber misa de gallo porque es Nochebuena. ¿Ok? ¿Por qué no me acompañas? Tú siempre me invitas a mí a ir a tu iglesia. Si me acompañas a la misa de gallo, te prometo que el próximo domingo voy contigo. ¿Yo voy a ir a la misa? Yo ya no creo en idolatrías. Yo ya no sigo ese tipo de doctrinas. No, en serio. Ok. Si vas conmigo a la iglesia el próximo domingo, yo voy contigo a la misa de gallo por ser Nochebuena. Y va con ellos. ¿Y sabe qué va a pasar? Se van a quedar así como que, ¿serio? Sí, si tú vas conmigo, yo voy contigo. Claro que todo el tiempo que esté ahí, voy a estar orando por ti para que el Señor abra tus ojos y te ilumine. Pero se fija, conozco un pastor, su esposa había sido católica. Y llegó el momento en el que ya no quería ir a la iglesia con él. Porque toda su familia iba a la iglesia católica. Y un día le dijo, ¿vas a ir a la iglesia conmigo? Y se subieron al carro. Y cuando iban rumbo a la iglesia, dice que sintió que el Señor le dijo, ve a la iglesia, a su iglesia con ella y su familia. ¿Pero cómo, Señor? Ve a la iglesia con ella y su familia. Se dio la vuelta en U, se fue a la iglesia con ella y su familia. Estuvo ahí con ellos durante esa misa y la esposa se asombró tanto de que hubiera estado dispuesto a ir, que esa misma noche del domingo, ella misma le dijo, ¿no vamos a ir a tu iglesia hoy? Después de que se había opuesto tanto a ir a la iglesia con él. Eso es lo que Pablo está haciendo aquí, mis hermanos y hermanas.
Sí, los hermanos no debemos encerrarnos. Los hermanos no anoche muchos hermanos pusieron hasta cosas en sus ventanas, ¿verdad? Aquí no se celebra Halloween. ¿Saben qué me da curiosidad? Que los que no celebran Halloween juzgan a los que sí lo celebran, y los que sí lo celebran juzgan a los que no lo celebran. Y como cristianos, ¿debemos de juzgarnos? No. ¿Quién se murió y nos hizo Dios a nosotros para condenar a los que celebran y para condenar a los que no? Cada siervo delante de su Señor se va a mantener en pie o va a caer. Pero Dios no nos hizo a nosotros jueces. ¿Sí? Me voy a hacer de todo para de alguna manera salvar a algunos. Y eso es lo que tenemos que hacer. Señor Jesucristo, ¿a quién corrió? Que vino a Él para recibir ayuda. ¿A qué enfermo le dijo, tú eres católico, a ti no te voy a sanar? A nadie. Sin embargo, a nosotros nos gusta hacer ese tipo de distinciones, ¿verdad? Y no debemos hacer eso. Sí, tenemos que ganárnoslos con amor, y eso es lo que Pablo estaba haciendo. No estaba volviendo a la ley, no estaba haciendo nada de eso, simplemente quería ganar a cuanta gente pudiera. En el versículo 27 de Hechos 21 sigue diciendo: cuando estaban por cumplirse los 7 días, unos judíos de la provincia de Asia lo vieron en el templo, así que alborotaron a toda la multitud y lo aprendieron. De nuevo, noten que dice ahí que eran judíos de la provincia de Asia. Eran de donde Pablo, o venían de donde Pablo había estado predicando el evangelio de Cristo. Y fue delante de estos judíos que Pablo va a presentar su primera defensa en el próximo capítulo, ¿sí? Versículo 28 dice: al tiempo que gritaban, varones israelitas, vengan a ayudarnos. Este es el hombre que por todas partes anda esparciendo sus enseñanzas en contra del pueblo, de la ley y de este lugar. Y no solo eso, sino que ha metido a unos griegos en el templo, con lo que ha profanado este santo lugar. Y es que en la ciudad que ya habían visto a Pablo con Trófimo y de Éfeso, y pensaban que Pablo los había metido en el templo, así que había mucha inquietud en toda la ciudad. La gente se agolpó y se apoderó de Pablo, y entre todos lo sacaron del templo a rastras, y enseguida cerraron las puertas. Noten lo que estaba sucediendo aquí. Estos judíos que venían de Asia, que habían escuchado a Pablo predicar, que sabían que había venido con algunos gentiles, empiezan a acusarlo falsamente de que había metido a estos gentiles al templo, cosa que no había hecho. Y como el primer llamado a atacar a Pablo no les funcionó, de nuevo lanzan una sarta de acusaciones falsas en contra de Pablo. Sí, cuando alguien hable falsedades de usted, sabe que no está solo, está en muy buena compañía. Hablaron falsedades de nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Digo, ¿de qué hubieran podido culpar a Jesucristo? ¿De sanar enfermos? ¿De limpiar leprosos? ¿De abrir ojos de los ciegos? ¿De sanar a una mujer que había tenido un flujo de sangre durante 12 años? ¿De resucitar a una niña que había muerto? ¿De resucitar al hijo de una viuda que era todo lo que tenía? ¿De qué lo podían acusar que fuera digno de muerte? Es que dijo que podían destruir el templo y en 3 días él lo podía levantar. ¿En serio? ¿Eso es lo mejor que pudieron hacer? Sí, con Pablo, ¿sí? Está enseñando a los judíos a no respetar la ley, está enseñando a los judíos a que no circunciden a sus hijos. Eso no era lo que estaba haciendo. Saben que cuando alguien hable falsedades de ustedes y lo que ustedes están haciendo está correcto delante del Señor, cuando lo que ustedes están haciendo es predicando la palabra delante del Señor, cuando lo que ustedes están haciendo es seguir las enseñanzas del Señor, de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, gócense. Porque eso mismo dijo el Señor Jesucristo, hicieron con los profetas antes que ustedes. ¿Sí? Eso mismo hicieron con ellos. Están en muy buena compañía. ¿Sí? Entonces lo que ellos hicieron fue que una vez que no pudieron lograr alborotar a la gente de esa forma, empezaron a lanzar nuevas acusaciones contra Pablo. ¿Sí? Empezaron a lanzar nuevas falsedades contra Pablo. Y lo metieron entonces a rastras, lo sacaron del templo, cerraron las puertas. Versículo 31 dice, pues querían matarlo.
Pero se dio aviso al tribuno de la compañía de que había mucho alboroto en la ciudad de Jerusalén, y este tomó soldados y centuriones y se fue tras ellos. Cuando la gente vio al tribuno y los soldados, dejó de golpear a Pablo. Entonces llegó el tribuno y lo aprendió y ordenó que lo encadenaran, y luego le preguntó quién era y qué había hecho. Noten, no sabían ni qué estaba pasando, y lo agarran y lo encadenan, y después le hacen preguntas. Están como muchos de los policías de nuestros días, ¿verdad? Primero disparan y luego preguntan, ¿qué hiciste? ¿Verdad? No todos, pero uno que otro. Eso es lo que hacen. Versículo 34 dice, entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra, y como a causa del alboroto el tribuno no podía entender nada con claridad, mandó que lo llevaran a la fortaleza. Al llegar a las gradas, los soldados tuvieron que llevarlo en vilo o cargándolo, pues la multitud estaba muy violenta, y todo el pueblo que venía detrás gritaba, mátenlo, mátenlo. Como con Jesucristo, ¿se acuerdan? ¿Qué hago con el rey de los judíos? Dice Pilato, ¿y qué dijo el pueblo? Crucifícalo, crucifícalo. Y aquí entonces descubrimos lo que querían en realidad. No se iban a estar quietos o tranquilos con que lo pusieran en la cárcel, no se iban a estar quietos o tranquilos con que simplemente lo juzgaran. Lo que ellos querían era que muriera. ¿Por qué? Porque era la mayor competencia que tenían. Me imagino que han de haber pensado, si todos los judíos que han creído en Asia, la cantidad de judíos que han creído en Asia empiezan a creer aquí, nos vamos a quedar sin sinagogas, nos vamos a quedar sin templo, nos vamos a quedar sin absolutamente nada. ¿Sí? Y por eso querían deshacerse de él, así como con Jesucristo. ¿Sí? Y eso es lo que los llevó a hacer lo que estaban haciendo. En el versículo 37 dice, cuando estaban por meter a Pablo en la fortaleza, le dijo al tribuno, ¿me permites decirte algo? Y el tribuno respondió, ¿sabes griego? O sea que estaba hablando en griego. Le dice, ¿acaso no eres tú aquel egipcio sedicioso que hace poco se sublevó y llevó al desierto a 4,000 sicarios? Pablo le dijo, no, soy judío y nací en Tarso de Cilicia, que no es una ciudad insignificante. Te ruego que me permitas hablar al pueblo. El tribuno se lo permitió, y entonces Pablo, de pie en las gradas, hizo una señal con la mano al pueblo para que se callaran. En cuanto hubo silencio, les dijo en arameo. La versión Reina Valera 60 dice en hebreo. Ahora, en el capítulo 22, todo el capítulo, lo que Pablo va a hacer presentar su defensa. En griego es la palabra apología. ¿Sí? Va a presentar su defensa acerca de lo que lo están acusando. En primera de Pedro capítulo 3, en el versículo 15, Pedro escribe, al contrario, honren en su corazón a Cristo como Señor y manténganse siempre listos para defenderse, para presentar una apología, pero no con gritos y sombrerazos y todo tipo de maldiciones, sino con mansedumbre y respeto ante aquellos que les pidan explicarles la esperanza que hay en ustedes. Se fijan, cuando nuestra discusión con otras personas, ¿sí?, acerca de nuestra fe, acerca de una observación aquí, no estamos defendiendo a Dios, ¿ok? Ninguno de nosotros podemos defender a Dios. Y más que eso, Dios no necesita que nosotros lo defendamos, ¿ok? Porque si usted sirve a un Dios a quien usted tenga que defender, entonces está sirviendo al Dios equivocado. No está sirviendo a un Dios. ¿Sí? No está sirviendo al Dios. No está sirviendo a Dios. Entonces no vamos a defender a Dios, sino que vamos a defender o vamos a presentar la razón por la cual nosotros creemos. ¿Sí? Entonces no vamos a defender a Dios, mucho menos defender nuestra religión, mucho menos defender nuestra iglesia. Lo que vamos a hacer es vamos a defender o vamos a presentar la razón por la cual nosotros creemos lo que creemos. Pero lo tenemos que hacer con mansedumbre y con respeto. Cuando nos agarramos al tú por tú con alguien, ¿verdad? Ya perdimos la batalla. ¿Han escuchado el dicho, el que se enoja pierde? ¿Qué? Pues no se enoje. Hable, platique, presente, diga. Cuando la persona se ponga demasiado terca, ok, hasta aquí llegó nuestra discusión. Cálmate un poquito, si quieres te traigo un té. Y ya que te calmes podemos seguir platicando. Y si no te puedes calmar, entonces después volvemos a tener esta plática.
Pero pídele a Dios que te revele lo que te estoy hablando, que te hable de lo que estoy hablando. Sí, entonces eso es lo que tenemos que hacer. Sí, ahora, esto que vamos a leer aquí a continuación es la segunda de 3 veces que leemos el relato de la conversión de Pablo. Sí, porque eso es lo que es el relato de su conversión, dicho por él mismo y escrita por Lucas. Sí, la primera fue Lucas escribiendo lo que Ananías y los demás le dieron para que le hablaron de cómo había sucedido las cosas para que lo escribiera. Este es Pablo que lo está haciendo. Sí, la primera vez lo presentó en el capítulo 9, ¿sí? Esta es la segunda vez y lo vamos a ver otra vez en el capítulo 26. Y saben que yo creo que cuando Dios nos señala algo una vez, porque es Dios el que lo está señalando, lo está diciendo, debemos de prestar atención. Cuando Dios nos señala algo 2 veces, entonces quiere decir que ha de tener algo de importancia para Dios, por eso nos lo está diciendo 2 veces en la palabra. Pero cuando el Señor nos habla de lo mismo 3 veces, ande pues. ¿Ok? Hay que parar los oídos, sacar las antenas y prestar atención, porque nos está tratando de comunicar algo importante. Y la conversión de Pablo, si se nos va a presentar 3 veces, es porque hay algo en ella que nosotros necesitamos absorber, que nosotros necesitamos recibir y que nosotros necesitamos prestarle atención para ver cómo podemos aplicarla en nuestras vidas. Versículo 1 del capítulo 22 dice: Padres y hermanos míos, escuchen ahora lo que tengo que decir en mi defensa. Noten el respeto con el que les habla. Padres, hermanos, sabía que se estaba dirigiendo a los líderes, sabía que se estaba dirigiendo a los principales. Sí, y por eso se refiere a ellos como padres y hermanos. Versículo 2, al oír que les hablaba en lengua aramea o hebrea, todos guardaron silencio. Pablo siguió diciendo: yo soy judío, nací en Tarso de Cilicia, pero me criaron en esta ciudad, hablando de Jerusalén, donde Gamaliel, uno de los maestros judíos más reconocidos de aquel tiempo, me instruyó con total apego a la ley de nuestros antepasados. Noten, total apego a la ley de nuestros antepasados. El celo por Dios que ustedes sienten hoy, también yo lo sentí, pues perseguí a muerte a los de este camino, hablando del camino de Jesucristo. Yo aprendía y llevaba a las cárceles a los hombres y mujeres. El sumo sacerdote y todos los ancianos me dieron cartas para apresar a los hermanos. Ellos son testigos de que fui a Damasco para aprender a los creyentes que estuvieran ahí y llevarlos a Jerusalén para castigarlos. Noten a quién está llamando como testigos: a sus mismos sacerdotes, a los mismos líderes, ¿sí? Ellos pueden confirmarles que lo que les estoy diciendo es verdad. Ellos pueden confirmarles que lo que les estoy diciendo es exactamente lo que pasó. Qué gran manera de llamar a los líderes que lo iban después a acusar a que fueran testigos de lo que él está diciendo, ¿verdad? ¿Saben qué? Algo para nosotros, nuestros líderes, nuestros pastores, debemos en cualquier momento poderlos llamar a que ellos den testimonio de qué clase de cristianos somos nosotros. ¿Sí? Yo no tengo ningún temor de que alguno de ustedes vaya a hablar con alguno de los pastores que están por encima de mí en autoridad, porque así como soy con ustedes aquí, así soy con ellos allá. No soy 2 personas diferentes. Y les pueden ir a decir acerca de mí lo que ustedes quieran, bueno o malo. No tengo ningún problema, porque ellos me conocen, porque ellos saben quién soy. Y me conocen el lado bueno y el lado malo. ¿Sí? Y es una gran ventaja cuando podemos llamar a nuestros líderes a que den testimonio de quién somos nosotros. ¿Sí? Entonces tomemos ese ejemplo de Pablo. Él podía decir: pregúntenles a ellos. Versículo 6 dice: pero sucedió que en el camino ya cerca de Damasco y como a mediodía, de repente me rodeó una intensa luz del cielo. Caí al suelo y entonces oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo respondí: ¿quién eres, Señor? Y la voz me contestó: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Los que me acompañaban vieron la luz y se espantaron, pero no escucharon la voz del que me hablaba. Entonces dije: Señor, ¿qué debo hacer? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco. Ahí se te dirá todo lo que se ha determinado que hagas. Como yo no podía ver por causa de esa luz tan potente, los que me acompañaban me llevaron de la mano y ahí llegué a Damasco. Así llegué a Damasco.
Ahí vivía Ananías, un hombre piadoso y apegado a la ley, de quien todos los judíos que ahí vivían hablaban bien. Ananías vino, se me acercó y me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y en ese mismo instante recobré la vista y pude verlo. Y él me dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo, que es Jesucristo, y escuches de sus propios labios su palabra. Escuchen por favor aquí. Uno de los requisitos para que alguien fuera apóstol era que tenía que haber visto a Jesucristo. Tenía que haber visto a Jesucristo, tenía que haber estado con Él. Y Pablo, era tan la voluntad de Dios de que fuera apóstol con toda, no solamente el nombre, sino con la autoridad de apóstol, que el Señor le concedió ver a Jesús frente a frente y recibir de sus propios labios la palabra. Si en Gálatas Pablo nos cuenta que él no se fue a Jerusalén cuando fue convertido, sino que se fue a Arabia. ¿Sí? Y estuvo allá por algún tiempo. Mientras estuvo allá en Arabia por algún tiempo, el Señor Jesucristo mismo vino y le enseñó todo lo que necesitaba saber para ser un apóstol de Jesucristo. Digo esto ¿por qué? Porque hay muchos apóstoles ahorita en nuestro alrededor. Hay muchos apóstoles. Pero si la palabra dice que uno de los requisitos para ser apóstol, el verdadero apóstol de Jesucristo, es haber andado con Cristo, es haber visto a Cristo, ¿cuántos de ellos creen ustedes que sean apóstoles? Digo, yo nomás se los digo para que lo consideren, ¿verdad? Porque hay muchos que se llaman apóstoles. Entonces tenemos que poner todo a prueba de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Versículo 15 dice, el versículo 14 a la mitad dice: para que veas al justo y escuches de sus propios labios su palabra, pues tú serás su testigo ante todo el mundo de esto que has visto y oído. ¿Qué esperas entonces? Levántate, bautízate e invoca su nombre para que quedes limpio de tus pecados. Entonces Ananías le dice: hey, Dios te ha escogido, levántate, cree en Él, bautízate como señal de tu salvación, como señal de que tus pecados han sido lavados. Y entonces el Señor te va a usar, porque para eso te ha escogido. Y hablamos acerca del bautismo y de la necesidad del bautismo para la salvación o no en nuestro estudio de Hechos 2. Así es que si quieren más información o estudiar más a fondo esto, lo del bautismo, pueden ir y buscar ese estudio. Pero nada más voy a decir un par de cosas acerca de ello. ¿Sí? Aquí no quiere decir que los pecados de Pablo serían lavados por medio del bautismo. ¿Sí? El bautismo sería la expresión de su fe. Sus pecados serían lavados invocando el nombre del Señor. Y el bautismo simplemente iba a ser una expresión de su fe. Sí, el apóstol Pablo escribe en 1 de Pedro 3, versículo 18, dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. En el cuerpo sufrió la muerte, pero en el espíritu fue vivificado. En el Espíritu también fue y predicó a los espíritus encarcelados, a los que en otro tiempo desobedecieron en los días de Noé. Y aquí está la clave: cuando Dios esperaba con paciencia mientras se preparaba el arca, en las que unas cuantas personas, 8 en total, fueron salvados por medio del agua. Ahora, la palabra que se traduce ahí por medio en griego es la palabra dia. Y es una proposición griega que se puede traducir del. Entonces lo que está diciendo aquí Pedro es que fueron salvadas del agua. No por el agua, sino del agua. Porque déjenme hacerles una pregunta: ¿fue el agua lo que salvó a Noé y su familia? No. ¿Qué hizo el agua con todos los demás que estaban a su alrededor? Se murieron. Los mató. Entonces no fue el agua que salvó a Noé y su familia. ¿Sí? Fue su fe en Dios, porque Dios le mandó que construyera el arca antes de que empezara a llover. Si Noé no hubiera construido ese arca antes de que empezara a llover, ¿qué hubiera sucedido? Hubiera muerto igual que todos los demás. Entonces no fue el agua que lo salvó, fue el hecho de que hubiera creído en el Señor y hubiera hecho lo que el Señor le dijo, y porque obedeció a Dios, entonces fue salvo.
Así nosotros creemos en Jesús y porque creemos en Jesús somos salvos. Y eso es lo único que se necesita hacer. El escritor a los Hebreos lo dice de esta manera. Por la fe, en Hebreos 11:7, por la fe, con mucho temor, Noé construyó el arca para salvar a su familia. Noten, no esperó el agua para que su familia fuera salva. Construyó el arca para salvar a su familia. Cuando Dios le advirtió acerca de cosas que aún no se veían. Fue su fe la que condenó al mundo. Y por ella fue hecho heredero de la justicia que viene por medio de ¿qué? De la fe. Entonces no fue el agua, fue la fe. Y porque tuvo fe en Dios e hizo lo que Dios le dijo, pudo ser salvo. Versículo 17 del Hechos 22. Dice, cuando volví a Jerusalén, Pablo hablando aquí de nuevo, mientras oraba yo en el templo, entré en éxtasis. Vi entonces al Señor y escuché que me decía, date prisa y sal pronto de Jerusalén, porque no van a creer lo que digas de mí. Yo le respondí, Señor, ellos saben que yo andaba por todas las sinagogas encarcelando y azotando a los que creían en ti. Cuando corría la sangre de Esteban, tu testigo, yo estaba ahí aprobando su muerte con mi presencia y cuidando la ropa de quienes lo mataron. Pero el Señor me dijo, anda, que voy a enviarte lejos a los que no son judíos. Noten aquí cómo Pablo trata de discutir con el Señor. Señor, pero si ellos saben quién fui yo, sin duda me van a escuchar a mí, sin duda van a saber, van a creer, porque si ellos pueden ver en mi vida lo que tú has hecho, ellos van a creer que tú eres poderoso y ellos van a recibir y ellos van a poder ser salvos. Sí, pero no fue así, ¿verdad? Trataron de matarlo, trataron de echarlo a la cárcel. Sí. Sucede con nosotros también, ¿no es cierto? Creemos. Estamos llenos de gozo, el poder del Espíritu Santo está en nosotros, alabamos al Señor, aprendemos la palabra y creemos que porque nuestra familia nos conoce, cuando vayamos a testificarle, ¿qué van a hacer? Lo van a recibir con los brazos abiertos. ¿Es eso lo que sucede? ¿Cuántos de ustedes tienen hermanos, hermanas, padres que todavía están predicándoles la palabra y todavía no creen? Hijos, hijas, sobrinos, tíos, que cada vez que tienen oportunidad les predican la palabra y ven los cambios que ha habido en su vida, pero todavía no creen. El hombre está vendido al pecado. ¿Sí? Les encantan las tinieblas, por eso cuando la luz vino, se escondieron. Por eso cuando Jesús vino, no lo recibieron. No quieren la luz. Son como las cucarachas. No que haya cucarachas en mi casa, pero las he visto en casas de otros. Enciende uno la luz y andan todas bien contentas comiendo y platicando y todo. Y cuando enciende uno la luz, ¿qué sucede? Eso es lo que pasa con el corazón incrédulo. ¿Sí? Están en las tinieblas y cuando la luz del Evangelio se enciende, corren y se esconden. Eso es lo que sucede. ¿Sí? Pablo aquí le está diciendo al Señor, mira, ellos me conocen, ellos saben quién era. ¿Sí? Ellos saben lo que yo andaba haciendo. ¿Sí? Entonces van a creer. Una observación aquí rápida es que cuando venimos a Cristo tiene que haber un cambio. Cuando venimos a Cristo tiene que haber un cambio en nuestras vidas. No podemos venir a Cristo, en realidad venir a Cristo y que nuestra vida no cambie radicalmente. Así como la vida de Pablo cambió radicalmente de ser perseguidor de la iglesia, de ser perseguidor de Cristo, de ser perseguidor de los cristianos, a ser el principal de los cristianos y a estar dispuesto hasta morir por el nombre de Cristo. Cuando nosotros venimos a Cristo, la vida cambia. Tiene que haber un cambio. Y si no hay un cambio radical, profundo en nuestras vidas, debemos de preguntarnos, ¿qué está sucediendo, Señor? ¿Qué tengo que hacer? Porque yo quiero tener ese cambio. Yo quiero que en mi vida haya ese cambio que hubo en Pablo. Yo quiero que mi vida sea transformada, tan diferente como la noche del día, tan diferente como es lo que es inmundo a lo que es sagrado. Que quiero que haya una vida que la gente pueda ver. No que necesariamente las va a hacer que crea, pero que puedan ver
esa diferencia. Porque esa diferencia es lo que es nuestro testimonio. ¿Sí? Escuchen lo que Pablo dice acerca de sí mismo en algunos pasajes. Gálatas capítulo 1, versículo 13 dice: porque ya han oído ustedes hablar de cuál era mi conducta antes de ser cristiano en el judaísmo, cuando perseguía y asolaba sobremanera la iglesia de Dios. A Timoteo le escribe en 1 de Timoteo 1, versículos 12 al 14: doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me fortaleció, porque me consideró fiel al ponerme en el ministerio, aún, dice el versículo 13, cuando antes yo había sido blasfemo, perseguidor, injuriador, pero fui tratado con misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Sigan todo lo que era Pablo y ahora miren lo que es Pablo. El cambio tan tremendo, el cambio tan radical. Eso es lo que debemos de ver en nuestras vidas también. No podemos decir: oh sí, yo creía en Jesucristo, pero nuestra vida sigue como si nada hubiera pasado. No puede ser. No puede salir agua dulce y agua salada de la misma fuente. Lo que nos dice Santiago. Tiene que haber un cambio radical. En Filipenses capítulo 3, escuchen lo que Pablo dice acerca de sí mismo de nuevo. Hablando de cómo él era judío, dice: fui circuncidado al 8º día y soy del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Soy hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que se basa en la ley, irreprensible. Ahora aquí viene el cambio. Lean por favor, comenzando en el versículo 7. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y a decir verdad, incluso estimo todo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Por su amor lo he perdido todo y lo veo como basura. ¿Saben esa palabra basura qué es en griego? Esa palabra basura en griego es la palabra escúpula. ¿Saben qué quiere decir escúpula literalmente? Excremento. Todo lo que conocía antes, todo lo que tenía como valioso antes, todo lo que yo miraba como de algún valor, ahora lo veo como excremento. Fuerte las palabras de Cristo aquí. ¿Por qué lo ve todo como basura? ¿Por qué lo ve todo de esa manera? ¿Por qué lo desprecia todo como algo que no tiene valor? Para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no por tener mi propia justicia que viene por la ley, sino por tener la justicia que es de Dios y que viene por la fe en Cristo, a fin de conocer a Cristo y el poder de su resurrección y de participar de sus padecimientos para llegar a ser semejante a Él en su muerte, si es que de alguna manera llego a la resurrección de entre los muertos. No es que ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que sigo adelante por ver si logro alcanzar aquello para lo cual fui también alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, dice el versículo 13, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago: me olvido ciertamente de lo que ha quedado atrás y me extiendo hacia lo que está delante y prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Noten por favor lo que está diciendo Pablo aquí: todo lo que conocí antes, todo lo que tenía por valioso antes, todo lo que significaba algo para mí, lo considero escúpula, con tal de conocer a Cristo, con tal de vivir para Él. Todo lo dejo atrás, todo queda atrás de mí. Y yo sigo hacia adelante. Ni me fijo ya. No podemos ser como la esposa de Lot, mis hermanos y hermanas, que fuimos sacados de Sodoma y Gomorra y volvemos hacia atrás nuestra vista para acordarnos de todo lo que hemos dejado. No, todo eso es basura. Se va a quemar, va a desaparecer. Lo único que va a permanecer va a ser lo que hacemos en, por y para Cristo. Eso es lo único que vale la pena. Todo lo demás es basura. Y cuando venimos a Cristo, eso es el cambio principal que debe haber en nuestras vidas. Ya no me importa lo que he dejado atrás.
¿Se acuerdan de aquel canto? He decidido seguir a Cristo. Cántelo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Pongámonos de pie y cantemos. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Una vez más, he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. ¡Gloria a Dios! Oremos. Padre, te damos tantas gracias por tu palabra.